vamos a desarrollar la gráfica de un mecanismo 4 barras para revisar las diferentes condiciones de Grashof. Entonces para esto pues inicialmente vamos a ubicar nuestro punto en el origen y este va a ser nuestro punto O2, es decir, de donde va a empezar a salir nuestro eslabón R2 del mecanismo. Entonces tenemos acá el O2 y luego vamos a empezar a decir entonces los valores de cada uno de los eslabones. R1 vamos a colocarlo de 4, R2 vamos a colocarlo de 2, R3 vamos a colocarlo de 5 y R4 vamos a colocarlo de 4. Con esto ya tenemos las dimensiones de los diferentes eslabones y podemos proceder a construirlo. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es ubicarnos en el punto O2 con circunferencia, centro y radio, colocar el valor de R2. Con esto ya tenemos entonces definido en qué punto va a estar ese eslabón R2. Entonces vamos a colocar un punto que se intersecta con el eje X, ese es nuestro punto A, y ese es el punto que va a rotar porque R2 va a ser nuestra entrada y va a ser la que tiene movimiento. Entonces para eso vamos a colocar un deslizador. Ese deslizador que vamos a colocar lo ubicamos en este punto y le vamos a decir que es de ángulo para que vaya variando el ángulo entre 0 y 360 grados con un incremento de 1 grado. Ese deslizador se va a llamar alfa. Entonces ya tenemos nuestro deslizador alfa. Entonces ahora vamos a relacionar el punto A con ese deslizador y lo que vamos a decir es ángulo dada su amplitud. El punto A rotando con respecto al punto O2 lo vamos a dejar antihorario, pero el ángulo tiene el nombre del deslizador. Entonces en este caso vamos a ubicar para poder escribir nuestro alfa. Entonces ya tenemos alfa y con eso lo que logramos es que nuestro deslizador se mueva y el punto ya empiece a rotar. Entonces vamos a ocultar el punto A para evitar confusiones. Y a partir de aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. Nuestro vector R3 va a salir del punto A, pero nuestro vector R1 también sale del punto O2. Entonces vamos a hacer una circunferencia centro y radio desde el punto O2 y con valor R1. Aquí tenemos el vector R1 que puede estar ubicado en diferentes lugares dependiendo del ángulo que se nos dé. En este caso lo vamos a ubicar sobre el eje. Entonces este punto de acá del vector R1 es el que vamos a llamar O4 y es de donde va a salir nuestro vector R4. Entonces el nombre que le colocamos es O4. Ya con esto tenemos entonces nuestro vector R1 y nuestro vector R2. Vamos a ocultar las circunferencias de R1 y vamos entonces a generar nuestro acoplador. Entonces la manivela, el acoplador y el balancín o eslabón de salida que vamos a tener en O4. Entonces ya tenemos graficado R2 y R1, vamos a ubicarnos con circunferencia centro y radio en el punto A y con esto le vamos a dar nuestro R3 que sería nuestro acoplador. Este sería el R3 y él con quién se va a intersectar, pues con el vector R4 que sale desde O4. Entonces aquí circunferencia centro y radio y R4. Aquí nos van a dar dos puntos de intersección, uno superior para un mecanismo de configuración abierta y uno inferior para un mecanismo de configuración cruzada. Para este caso simplemente vamos a utilizar el punto de intersección que tenemos en la parte superior y con esto vamos a generar nuestro mecanismo. Entonces nos vamos ahora a segmento y vamos a unir el segmento desde O2 hasta A para obtener el R2, desde A hasta B para obtener el R3 y desde B hasta O4 para obtener el R4. Ahora, para que se visualice mejor el mecanismo, pues simplemente vamos a ubicar cada uno de los segmentos, tomamos la flechita y seleccionamos, le damos propiedades y en propiedades vamos a ir a estilo, en el estilo le vamos a colocar un 12 y en este caso un color verde para que se vea más. Y tenemos ya este eslabón, pasamos al siguiente eslabón, lo seleccionamos, propiedades, vamos a estilo, lo llevamos hasta 12 y vamos a colocarle un color rojo. Y el siguiente lo seleccionamos, propiedades, y vamos a colocarle un color azul, colocando el estilo en 12 para que también quede
Y ahora vamos a verificar cómo se nos movería nuestro mecanismo. Entonces ya tenemos el eslabón de entrada R2, el R3 y el R4. Entonces aquí lo que procedemos es a ocultar las circunferencias para que nos quede solamente el mecanismo de barras. Entonces todas las que están de circunferencias las vamos a ocultar y ya nos queda nuestro mecanismo, que es donde vamos a ir variando los valores de cada uno de ellos. Entonces para eso vamos a utilizar unas casillas que nos da la opción aquí donde está el deslizador, casilla de entrada, la ubicamos acá y le vamos a decir que nuestro valor R1 va a estar vinculado con R1 y la ubicamos por acá. Luego una casilla de entrada para R2 que vamos a ubicar aquí. Entonces este sería R2 y la vamos a relacionar con R2. Lo tenemos aquí. Luego una casilla de entrada para R3 y lo vinculamos con R3. Otra casilla con R4 y lo vamos a vincular con R4. Listo, ya las tenemos acá entonces, y estas están vinculadas con los diferentes eslabones que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues si yo tengo que R2 es 2 y aquí le doy que es 3 ahora, pues vamos a observar que se nos va modificando. Entonces, con respecto a la tabla de Grashow, donde cada uno de los eslabones tiene unas condiciones que cumplir, entonces vamos a revisar cómo esas condiciones las podemos ir modificando acá para construir los diferentes movimientos. Entonces acá podemos observar la tabla donde tenemos las diferentes condiciones, las cuales van en función de L, S, P y Q, donde L es el eslabón más largo, S el eslabón más corto y P y Q los otros dos eslabones. Entonces aquí tenemos la clase 1, clase 2 y clase 3 de acuerdo a nuestro resultado. Entonces en este caso vamos a decir que la suma de S más L tiene que ser menor que P más Q para que nos dé alguna de estas configuraciones. Entonces vamos a verificar la que tenemos nosotros, cuál condición nos cumple. Entonces aquí tendríamos el eslabón más largo mide 5, el eslabón más corto mide 3. Entonces tendríamos que 5 y 3 nos da 8 y que los otros dos, 4 y 4, nos darían 8. O sea que tenemos una condición en la cual L más S es igual a P más Q. Podríamos obtener una doble manivela si el más corto es la bancada, una manivela balancín si el más corto es la entrada. Entonces aquí podemos observar el caso en el que el eslabón más corto, S, es la entrada. Y es el caso que tenemos acá. ¿Cuál es el más corto? R2. R2 es la entrada porque es el que se está moviendo acá. Entonces aquí nos dice que vamos a obtener es un manivela balancín. Lo que quiere decir que el único que va a rotar 360 grados es este. Y el que va a oscilar es la salida en este caso, que es el eslabón R4. Entonces vamos a observar acá, le damos animación y vamos a ver cómo se nos comporta. Tenemos ahí nuestro manivela balancín. Para observar que da la vuelta completa, pues simplemente vamos a configurar aquí en propiedades nuestro deslizador y en lugar de darle oscilante le vamos a dar creciente para que llegue hasta 360 y vuelva nuevamente a incrementarse. Entonces aquí vamos a ver cómo da la vuelta completa nuestra manivela. Aquí podemos observar el efecto de manivela balancín, que es el que tenemos ahí. Bueno, si revisamos otra condición manteniendo los valores, entonces seguimos estando en que L más S es igual a P más Q. Y aquí nos dice que si colocamos el más corto en la bancada, es decir, el fijo, vamos a obtener una doble manivela. Entonces acá lo que vamos a hacer es que el fijo, o sea R1, va a ser el más corto. Entonces vamos a intercambiar, aquí nos vamos a colocar el 3 y aquí vamos a colocar el 4 para que siga siendo 5 más 3
y 4 más 4 y estemos en la condición de igual. Con eso, entonces, lo que vamos a obtener acá, cuando hagamos la animación, según lo que nos dice allá, es que 2 eslabones van a hacer la rotación completa. Aquí podemos observar que el eslabón azul y el eslabón verde hacen la rotación completa de 360 grados, lo que nos va a dar una doble manivela. Entonces de esta manera podemos ir variando los valores e ir probando las diferentes alternativas de la tabla teniendo en cuenta la ecuación que tenemos para cada una de las clases. Entonces ya pueden ir practicando variando los diferentes valores de eslabones teniendo en cuenta cuáles son entrada, cuáles son los que se quedan fijos, cuál es el acoplador que sería el que está intermedio, que para este caso tenemos en rojo, que sería el acoplador, y teniendo en cuenta esas variaciones pues ya podemos ir haciendo las modificaciones y comprobando las diferentes alternativas o clases de Grasshopper que tenemos acá.